El primer contacto duradero de los ayoreo con los occidentales se dio entre los años 40 y 50, con la llegada de los colonos menonitas a sus tierras. Los ayoreos se resistieron a esa invasión, y esa confrontación desembocó en muchas muertes de ambos bandos. En 1946, Chase Sardi, en su primer viaje al Chaco, tuvo información en el Comando del Territorio Militar del Chaco que se daba como premio la baja del servicio militar obligatorio al soldado que mataba a un ayoreo. Estos fuertes enfrentamientos solo generaban cada vez más y más violencia como forma de represalia de ambas partes. Entre 1979 y 1986, la misión evangélica fundamentalista estadounidense Nuevas Tribus se instaló en el Paraguay con el objetivo de evangelizar a los indígenas, lo que terminó en la matanza de muchos ayoreos y la supresión de sus rituales. El contacto de los ayoreo con los occidentales, además de ocasionar una transculturación, ocasionó la transmisión de enfermedades como gripe o sarampión, a los que los originarios no habían desarrollado inmunidad, derivando en muertes masivas. Actualmente, las tierras de ayoreos pertenecen mayoritariamente a terratenientes paraguayos y brasileros, que explotan las riquezas naturales para convertirlas en campos de cultivo y ganadería. Por ese motivo, los ayoreo llaman a los tractores bestias con piel de metal.